Tu gracia preciosa, Señor eterno, nos ha acompañado toda la semana, Señor. Y en esta mañana nos hemos levantado. Algunos hemos venido con más dificultad que otros, Señor, a presentarnos a la convocación, Señor, que nos has hecho hoy. Eterno Dios, estamos aquí hoy. Pedimos que las angustias, las preocupaciones que cargamos, Señor, sean puestas en orden en nuestras conciencias, sean presentadas delante de ti, en adoración también, confiando en que tú tienes cuidado, Señor, y proveerás para el descanso de nuestras almas en esas angustias que tenemos. Eterno Dios, pedimos también porque las ansiedades, los temores, las tristezas estén también de la misma forma sujetas, Señor, en tu espíritu, y que pongamos atención, Señor, en el sermón. Eterno Dios, úsate de este vaso indigno, Señor, pero por Cristo dignificado para dar este mensaje. Señor, que el mensaje sea claro, sea justo, sea bíblico, Señor, y que pueda corregir, Señor amado Rey, a nuestros corazones, también pueda ser de ánimo, de aliento, Señor, que pueda disipar el ocio de nuestras mentes, que no permanezcamos en la ociosidad, en la lectura ociosa, sino en la lectura concienzuda y entendida de tu palabra. Vamos a caminar en tu voluntad, Señor eterno Dios. No es un día como cualquiera, es el día que nos has apartado para congregarnos. Permítenos que sea de gran provecho y que igualmente como el pueblo cuando entraba a tu presencia no salía igual, los que eran tu pueblo, asimismo nos permita, Señor, después de la exposición de tu palabra, seguir comportándonos, pensando y sintiendo de la misma forma. Señor, transforma, Señor, nuestro entendimiento para ser responsables y caminar en tu voluntad. Oramos en Cristo. Amén. Hermanos, estamos muy agradecidos con el Señor. Le pido por favor que estemos en el capítulo 9. Recuerden que estamos gozosos hoy. Es el día del Señor, estamos contentos. Usted ha respondido a la convocación, está aquí, lo logró, estamos contentos. ¿Sí? La cama se quedó en su casa, todas las preocupaciones, enfóquese y procure atentamente estar deleitándose en el Señor. Hebreos capítulo 9. Estamos, si quieres, dejámoslo abierto para que no haya mucho ruido. Hebreos capítulo 9, quiero recordar un poquito nuestra lectura de lo que estamos haciendo en la carta de los Hebreos. En el capítulo 9 estamos acercándonos a el tabernáculo que representaba el antiguo pacto. Nosotros hablamos al respecto, ya llevamos varias semanas hablando de esto. Y en el tabernáculo hay unos muebles. Estamos detenidos en los muebles, deseamos poder encontrar el funcionamiento de los muebles. ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Allá atrás? ¿Sí? Y si no me escuchan, me pueden decir y les cuento. Estamos detenidos un poco en los muebles para poder entender cómo el texto de Hebreos que nos dice que cada uno de esos muebles tenía un funcionamiento, tenía un orden litúrgico, un orden de adoración, y en ese orden de adoración estaba tipificando, estaba dibujando lo que Cristo haría en su venida, ¿sí? En la culminación, en la plenitud de su obra preciosa, en la venida, vida, muerte, resurrección, ascensión y derramamiento de su Santo Espíritu, de los cuales, como decía nuestra confesión pública de fe, nos ha traído la libertad preciosa, ¿sí? De poder responder correctamente a la convocación que Dios nos ha hecho, no una convocación semanal, sino la convocación diaria que tenemos en nuestra vida, constantemente. Entonces, entendiendo esto, esta pequeña introducción, vamos a leer Hebreos capítulo 9, y como tenemos visitas, entonces, y hacer justicia un poquito, la vamos a presentar ahorita más tardecito, para que podamos seguir la secuencia. Vamos a leer desde el 1, por favor, y vamos a leer hasta el versículo número 11. ¿Listo? Entonces, la lectura es larguita, pero es importante, así todos recordamos y somos hospedadores y somos amables con nuestros hermanos que vienen de visita y los que a partir de hoy se congregan
como transferencia de membresía. Dice la santa palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando a entender al Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, de ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Okay. Ideas principales que necesito que usted recuerde en el transcurso de nuestra lectura. Hay una comparación entre el santuario de Moisés, el tabernáculo de Moisés, que fue dado como figura de lo que Moisés vio en el monte. ¿Qué fue lo que Moisés vio en el monte? Evidentemente la figura del tabernáculo celestial, que es Cristo, ¿sí? Entonces, todo ese tabernáculo, ¿qué tenía como función? Dice ahí que tenía unas ordenanzas de culto. Esas ordenanzas eran la forma de adorar hasta que llegara el tiempo de reformar todas las cosas. Reformar no es sustituir, reformar es completar, reformar es madurar. Entonces esto nos va a decir que todas las figuras del Antiguo Testamento tenían un tiempo en el cual iban a funcionar, pero llegado un momento determinado, iban a madurar de tal manera que se verían plenamente completas todas las cosas. Quiero aplicar esto de la forma en la que Pablo lo hace, cuando dice, cuando yo era niño, actuaba como niño, hablaba como niño, hacía cosas de niño. Pero ya cuando llegué a la madurez, lo que era de niño, lo dejé. Esta figura es un hebraísmo que es claro para tipificar cómo el antiguo pacto es solamente un periodo transitorio para la madurez del pacto, ¿sí? Así como cuando usted dice, el viejo hombre, ¿sí? El viejo hombre no es el viejo Adrián, el viejo hombre es Adán, ¿sí? Y cómo pasa en un proceso hasta llegar a la nueva humanidad, que es Cristo Jesús. Entonces, vamos entendiendo esto básicamente, que es como el eje transversal de nuestro estudio, y dice que aquellas cosas eran figura. ¿Qué quiere decir figura? ¿Alguien lo recuerda? Usa la palabra parábolas o parábolos en griego. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Una forma ficticia de enseñar algo verdadero. Como cuando usted recuerda las fábulas o las historias que eran inventadas para enseñarle a los niños algo. ¿Sí? Bueno, esta misma figura es lo que sucede con todo el tabernáculo y todas las ordenanzas de culto que pasan en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio. Todas ellas estaban tipificando, apuntando a algo que iba a ser Cristo. Nos hemos detenido en los muebles para que podamos entender cómo todos los muebles tienen una función. ¿Cuál es esa función? Entrar al lugar santísimo con sangre.
Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Entraba al lugar santísimo con sangre, que estaba prometiendo que el lugar santo y el lugar santísimo tenían una separación momentánea. Esa separación momentánea fue rota en el momento que Cristo muere, y esos dos cuartos se convierten en uno solo, ¿sí? Okay. Ahora, la semana pasada hablamos de algo muy interesante. Si usted lo recuerda, hablamos del arca del pacto. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Hablamos del arca del pacto? ¿Sí? ¿Qué hablamos acerca del arca del pacto? Y le voy a invitar, por favor, a que me acompañe, un poquito después de haber visto esto, a el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, en el capítulo 25. Y aquí en el capítulo 25, usted va a poner cuidado cómo es que el arca del testimonio, que hablamos la semana pasada, espero que los que no vinieron hayan visto el sermón por el video, ¿sí? Para que no se quede ahí como medias. Pero de todos modos, yo lo voy a leer. Estamos en el versículo número 16. ¿Por qué no 16? Porque en el versículo 1 está sucediendo aquí la petición de Jehová, o la orden de Jehová, que le dice a Moisés que debe de recibir una ofrenda. Pero miren lo curioso, y espero que usted lo recuerde. Dios le dice que va a ser un tabernáculo, una tienda, ¿sí? Pero no le dice cómo. Si usted lo lee allí en los primeros 9 versículos, no le dice cómo. No le dice, vas a hacer un tabernáculo. Y desde allí voy a hablarte, ¿sí? Él dice que desde allí Él va a habitar en ellos. Por medio de ese tabernáculo, Dios dejará el monte. ¿Se acuerda usted del monte? Quiero hacer como una especie de figura. Si mis manos hablan, si usted me corta las manos, me quedo mudo. Espero que me puedan entender. Entonces estamos en el monte, ¿sí? En el monte hay nubes, hay truenos, ¿sí? Está Moisés arriba, pero ahora el Señor le dice a Moisés, vas a bajar, vas a construir un tabernáculo y yo voy a habitar en medio de ustedes. Voy a dejar el monte y voy a habitar en medio de ustedes. Es como si el monte Sinaí, ¿sí? Se hiciera móvil y ahora iba a caminar con ellos, ¿sí? Es algo así. Estoy usando una parábola, pero me puedo entender. Entonces en el capítulo 25 de Éxodo, en el versículo 8, hará un santuario, y le dice, harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora le dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. No te inventarás cosas, no tendrás buenas ideas, no usarás tu imaginación. Como yo te diga, así lo harás. Eso es lo que dice, ¿para qué? Para que Él habite con ellos. Ahora, mi pregunta sería, bueno, Señor, ¿cómo lo hago? El Señor no le dice ahora, lo primero que vas a hacer, versículo 10, es un arca de madera de acacia. ¿Sí se da cuenta cómo no le dice cómo va a ser el tabernáculo? Empieza hablando del mueble principal. ¿Cuál es ese mueble principal? El arca. Ahora, el arca de acacia, que la vimos la semana pasada y no vamos a dedicarle mucho más tiempo, sino que debemos unirla con el altar de incienso, que es el que vamos a ver hoy, como usted ve en nuestro tema del sermón, ¿sí? Aquí se ve muy bonito, ¿sí? Olor grato en el trono de Dios desde el altar del incienso. ¿Qué? Entonces, en el versículo número 16 dice que el arca del testimonio va a poner él en el arca algo que se llama el testimonio. Esto quiero referirlo, es una caja. Dios le va a dar un testimonio. ¿Qué es ese testimonio? Usted lo leyó en Hebreos. ¿Usted se acuerda qué es ese testimonio? Son las tablas de la ley, ¿sí? Hay una urna de maná, ¿sí? Y hay una vara de Aarón que reverdeció. Usted lo leyó conmigo en Hebreos, ¿sí? No vaya hasta allá, solamente quiero que usted recuerde. Es complejo, pero necesito que lleve esas ideas conmigo. ¿Ok? ¿Qué es un testimonio? La semana pasada hablamos del testimonio y es algo que se usa en un juicio. El testigo no es importante, sino lo que el testigo tiene que decir, es decir, el testimonio, lo que vio. ¿Quién es el testigo? Moisés fue el único que subió. Sí, Moisés era el único que hablaba con Dios. Moisés fue el único que recibió la instrucción. Ahora, ¿cuál es
el testimonio que Dios le dio, los 10 mandamientos, y Él los va a depositar ahí. Pero hay otros 2 testimonios o 2 elementos que testifican que Dios hizo algo con ese pueblo, el pueblo de Israel. El maná, que tipifica lo que Dios les concedió para alimentarlos, es la provisión de Dios sobrenatural durante todo el desierto. Yo espero que usted se acuerde por qué les da el maná. Ellos empiezan a murmurar, a quejarse. Es una queja constante y Dios les muestra que Él es soberano y hay un juicio y hay un castigo. La vara de Aarón que reverdeció también aparece. Esa vara de Aarón, ¿por qué aparece? Porque empiezan a murmurar contra las autoridades. Y Dios demanda esto. Esto está en Números 17. Después usted, si quiere, lo lee. Pero entonces tenemos un testimonio que está dentro del arca. Que el arca dijimos que es el trono de Dios, ¿sí? Esta arca que está delante del lugar santísimo contiene dentro 3 elementos. El primero, la ley de Dios. El segundo, la provisión de Dios para mostrar que Dios es poderoso para sostener a su pueblo de forma milagrosa. Y el tercero, que Dios ha dado autoridad, ha delegado autoridad y Dios juzga. Esos 3 elementos están ahí. Y testifican en contra del pueblo de Israel. Testifican que Dios es soberano. Testifican que Dios estuvo con ellos. Testifican que Dios caminó con ellos, que Dios le habló al pueblo de Israel. De eso se trata la carta a los hebreos. La carta a los hebreos, si usted recuerda, empieza diciendo: Dios habló. Si Dios no hubiera hablado, para nosotros haríamos como los impíos, como los incrédulos que viven como les place. Pero Dios ha hablado. Estamos entonces en este pasaje de Éxodo 25, entendiendo, versículo 16, que se va a poner un testimonio. Pero el testimonio, versículo 17, no va a quedar abierto. Estamos en Éxodo 25, 17, para que me siga. ¿Sí? El testimonio no va a quedar abierto, es decir, no va a quedar visible para todos, sino que dice que ¿qué va a poner? Un propiciatorio de oro fino. Ese propiciatorio de oro fino, que es una tapa. La palabra propiciatorio en hebreo quiere decir expiación, perdón. Va a poner una tapa, dice ahí, y le explica de qué tamaños va a tener esa tapa. Ahora esa tapa no va a estar sola, versículo 19, sino que va a tener, 18, perdón, va a tener 2 querubines de oro labrados a martillo, ¿sí? En cada uno de los extremos. ¿Está usted conmigo? Ok. Y ahí están 12 querubines sobre esa tapa. Ahora ponga usted cuidado aquí en el versículo número 20. Esto ya lo vimos la semana pasada, pero esta parte es la que deseo enfatizar hoy, para poder caminar al altar del incienso. Versículo 21 dice: y pondrás el propiciatorio. ¿Se acuerdan que es el propiciatorio? La tapa, ¿sí? La tapa. Va a poner el propiciatorio encima del arca. ¿Qué contiene el arca? El testimonio. ¿El testimonio de qué? De que Dios es Dios, Rey soberano, de que ese pueblo es suyo, que le ha dado leyes y mandamientos, que Él los ha sostenido y que Él ha dejado autoridad y responsabilidad para juzgar y gobernar sobre ese pueblo. ¿Sí? El maná, los mandamientos y la vara de Aarón que reverdeció. Perfecto. Dice entonces el escritor, versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Versículo 22. Y de allí, ¿desde dónde? Desde el arca donde está el testimonio, ¿qué dice? Me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. O sea, espere ahí. O sea, dice él que se va a declarar desde el testimonio, desde la ley, desde las tablas de la ley, desde el maná, desde la vara de Aarón. Hay un testimonio ahí de que Dios es soberano, justo y que no tiene por inocente al culpable. Desde ahí me declararé. Esta palabra declarar hace referencia a comprometerse, establecer, nombrar, fijar, cumplir, citar, demandar. Pero entonces recuerda que Dios tapó eso. Está tapado. Está tapado con una tapa que se llama propiciatorio. Propiciatorio quiere decir perdón, expiación. Eso quiere decir la palabra en hebreo y en griego también. ¿Sí? Es un propiciatorio que tiene unos ángeles que están mirando una copita que se pone ahí y ahí va la sangre. Entonces Dios no va a hablarle
a su pueblo, no va a tener comunión con su pueblo desde la legislación terrible y cruel que para el pueblo le parecía. Aunque para Dios es justa, buena y santa, pero al pueblo le parecía terrible. Usted recuerda el capítulo 20, cuando Dios empieza a hablarle, dicen, qué terrible es ese Dios, y salen huyendo. El pueblo no quería hablar con Dios, y aunque Dios era justo, bueno y fiel, para ellos les parecía terrible. Hasta para algunos paganos les parecía cruel. En algunas enseñanzas, en los pasajes de Babilonia, cuando ellos se burlan de nuestro Dios. El mismo Moisés, cuando el Señor les dice que los va a destruir, les dice, Señor, van a decir que tú los sacaste y que los mataste, que no pudiste meterlos. Había un testimonio malo en contra de nuestro Dios, pero nuestro Dios era bueno. Y él decía, yo no te voy a hablar, no voy a tener comunión contigo desde el testimonio, sino, dice ahí, te hablaré desde sobre el propiciatorio. Entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Usted recuerda que en el Nuevo Testamento en Hebreos dice la Escritura que Dios habló con sus profetas por medio de ángeles? Dice la Escritura. Ahora, de aquí, de esta porción de la Escritura, usted puede leer que Dios está teniendo comunión por sobre el propiciatorio. Esto nos está enseñando desde el principio, desde Moisés, que Dios no está teniendo comunión apacible, reposada, desde hombres que pueden cumplir la ley, sino que la comunión que el Señor está teniendo, la está teniendo sobre el propiciatorio, desde el perdón, desde el sacrificio, desde la sangre, porque la sangre hablaba mejor que sacrificio, que ofrendas, que oraciones. El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, ¿cuántas veces entraba? Una vez al año. Una vez al año. ¿Y entraba para qué? Para recibir perdón. ¿Usted recuerda esto, sí? Bueno, habiendo citado esto, yo deseo por favor que me acompañe unos capítulos adelante para poder deducir. En Éxodo capítulo 30. Y en lo que usted va, yo les recuerdo cómo Hebreos nos está diciendo que se entraba al lugar santísimo una vez al año. ¿Con qué? Con el incienso. El incensario se usaba ese día cuando se entraba al lugar santísimo. En el capítulo 30 de Éxodo, estamos caminando, vamos a unir estas dos ideas. Ok, en el capítulo 30, en el versículo 1, dice la Escritura así: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos. Y empieza a explicarle que será cubierto de oro. Ahora, versículo 6: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será, ¿qué? Muy santo a Jehová. Esta palabra, muy santo a Jehová, quiere decir santísimo. Esta forma en la que el escritor de Éxodo enseña, la une con el lugar santísimo. Ahora, yo entiendo que son muchos datos los que estoy dándole. Deseo poder unirlos. Mire, a veces nos hacemos tardos para escuchar, porque a veces la lectura se nos hace tediosa, porque no la practicamos. Deseo poder unir estas figuras. Está el arca del pacto. Está el testimonio que juzgaba al pueblo de Israel y a todas las naciones. Estaba cubierto con el propiciatorio, ¿sí? Donde se derramaba sangre.
pero se tenía que entrar, como ya vimos, después de haber purificado al sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote no podía entrar y ver el arca abiertamente, sino que, como usted lo ve en el versículo 10, tenía que Aarón hacer una expiación una vez al año con sangre y tenía que presentar el rito de la quemadura de incienso. Esto quiere decir que cuando se abría la cortina, el humo de todo el incienso entraba. Aarón no podía entrar al lugar santísimo sin que ese humo entrara primero. De esta manera, como usted lo puede ver en el monte, en Éxodo 20, que había una nube fuerte con fuegos y rayos. De esa misma manera, Aarón no podía entrar al lugar santísimo sin que ese olor y esa nube densa entrara con él. Podemos ver entonces, hermanos amados, que no solamente una vez al año ese olor grato, que era el olor de incienso, entraba al lugar santísimo, sino que en el lugar santo sucedía algo. Usted lo lee en el versículo número 8. Dice que Aarón, cuando encendía las lámparas, en el versículo número 7 y 8, Aarón, cuando quemaba incienso en la mañana, y en el versículo 8, cuando quemaba incienso también al anochecer, había un rito perpetuo. ¿A qué se refiere esto? Le voy a invitar, habiendo hecho esta figura, y esto es con el propósito que usted vea que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento tienen completa coherencia. Hebreos capítulo 9, versículo número 6. Así dispuestas estas cosas, como acabo de explicarle, el altar, el altar del el arca del pacto y el altar del incienso, dice el versículo número 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Qué hacían en el altar? Quemaban incienso en la mañana y en la noche todo el tiempo. ¿Qué hacían? Versículo número 7. Una vez al año presentaban sangre, ¿sí? Y el altar del incienso se presentaba y también entraba la nube al lugar santísimo. Ahora, aquí es donde deseo poder unir, hermanos amados, el significado del altar del incienso. El altar del incienso, hermanos queridos, era un sacrificio sin sangre. El altar del incienso era un sacrificio donde, como usted lo ve, está presentando un sacrificio de quemadura de olor grato. ¿Por qué había de oler rico ese lugar? ¿Por qué habría de ser agradable al olfato ese lugar? ¿Por qué para Dios es importante cómo huele un sitio? La palabra oler quiere decir juzgar en el texto hebreo. Entender también quiere decir soplar. Cuando el Señor creó al hombre, lo creó del soplo de su boca. No porque el Señor tenga boca, sino que es un antropomorfismo. ¿Pero sopló dónde? En su nariz. Si usted lo quiere ver de esta manera, el hombre recibió el aliento de Dios en su nariz y el hombre fue un ser viviente. La escritura hebrea dice que en ese momento el hombre tuvo la capacidad para entender, para comprender, cosa que los animales no tienen. Dice la escritura también que hay unos sacrificios que son agradables al Señor, olor grato, y hay dos sacrificios que no son olor grato al Señor. Los dos sacrificios que no son olor grato son el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. En el Antiguo Testamento se sacrificaban estos animales, y cada día del año que se celebraba el día del perdón, que es este que usted está leyendo en el versículo 7, ese sacrificio no era olor grato, nunca fue olor grato. En todos los años que se renovó ese sacrificio, nunca fue olor grato. ¿Cuándo entonces será olor grato? Entendiendo que el olor grato a Jehová es
que ha sido saciada el juicio de Dios, que ha sido saciada la ira de Dios. ¿En qué momento? Dice la Escritura que solamente en Cristo Jesús, en la muerte de Cristo Jesús, el sacrificio del pecado y el sacrificio de la culpa fueron agradables al Señor. Porque solamente es en Él que nosotros podemos tener un olor. Entonces, hermanos amados, ¿dónde fue que obtuvimos un olor asqueroso y nauseabundo? En el pecado. Y el ser humano desde que nace, usted sabe lo que significa la palabra inocente, que usamos, nosotros la usamos como intercambiablemente y de muchas formas indiscriminada. La palabra inocente quiere decir sin pestilencia. La palabra ausencia es apestoso, hediondo, horrible, pestilente. La palabra inocencia quiere decir sin pestilencia. El ser humano no tenía pestilencia. El ser humano cuando fue creado era agradable al Señor. Pero cuando pecó, se añadió una mosca al perfume. Se añadió un poco de levadura. Se añadió algo que envileció el perfume glorioso de la gloria de Dios sobre el hombre. Y a partir de ese momento se fue deteriorando el olor de la humanidad sobre Dios. Para con Dios. Entendiendo estos, hermanos amados, quiero que me acompañen por favor a un pasaje para poder entender al apóstol Pablo, que nos habla al respecto en Efesios 5 y nos dice respecto al olor grato. Efesios 5:1 y nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quisiera yo preguntarle, yo me acerco al Nuevo Testamento y leo estas cosas y digo, olor fragante, ¿y qué me imagino yo? Me imagino un perfume, me imagino, no sé, tantas cosas. Hermano amado, el escritor nos está hablando del olor fragante que era para el Señor la quemadura de los sacrificios del Antiguo Testamento. Sacrificio de paz, sacrificio de oblación, sacrificio de holocausto, pero nunca fue agradable para él el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Pero en Cristo Jesús, hermano amado, sí fue agradable. Cristo muriendo en la cruz, hermanos amados, el juicio de Dios fue consumado ahí. Deseo poder explicar esto. El apóstol Pablo nos dice aquí en Efesios que andemos, que vivamos como Cristo nos amó. ¿Cómo? Como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor agradable, fragante. Y él dice en el versículo 3: fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ahora, yo deseo poder explicar aquí que el escritor no dice no lo practique, no, ni siquiera lo pronuncie. ¿Sí lo ven? Ahora, en la figura hebrea aparecen tres formas, y creo que lo hemos visto, estas tres formas en las que los judíos interpretaban el pecado de los demás. ¿Sí? Ellos decían, ellos pecan con su boca, porque ellos, estoy hablando de los judíos, porque ellos consideraban que ellos no pecaban, no porque no lo hicieron. Ellos consideraban que el pecado era por la boca, porque pecaban hablando. ¿Sí? Pecaban omitiendo hacer lo bueno y pecaban haciendo lo malo. ¿Sí me explico? Pero resulta que en el nuevo pacto nos enseña también que el pecado no solamente tiene hecho, omisión y palabra, sino que también tiene sentimiento y pensamiento. Enseña la Escritura. El nuevo pacto nos enseña que transgredir la ley la puedo transgredir de sentimiento y de pensamiento. El escritor me dice aquí, y me dice, camina en olor grato, Adrián. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Mixtura. Hacer cosas que van en contra de la doctrina del Señor, hacer cosas que te mezcles con las cosas del mundo y pretendas juntar lo santo con lo profano. No solamente eso, sino inmundicias, codicia, que es avaricia. Ni siquiera lo nombres, porque eso te es conveniente a ti y a todos los santos. El versículo número 4 me dice,
las palabras deshonestas, las necedades, las truhanerías, que no convienen. Pero entonces, ¿qué he de hacer, apóstol Pablo? Acciones de gracias. Y la escritura, hermanos, es completa. Te dice, omite esto y haz esto. No te dejas sin hacer nada. Y muchas veces nosotros, en un olor grato al Señor, entendiendo que Cristo, y con esto deseo exhortar a mi conciencia y a mi sentimiento, hermano amado, en que yo a veces entiendo que debo dejar de hacer tantas cosas y digo, ok, Señor, yo soy un oyente pasivo de tu palabra y entiendo que Cristo murió en la cruz y entiendo, Señor, tu palabra, pero entonces, Señor, me voy a quedar aquí esperando a que todo suceda y no hago más, hermano. No es así. Si verdaderamente la palabra de Dios ha obrado en mí, dice la escritura que producirá acciones de gracias, buenas obras que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que caminásemos en ellas. Yo deseo entender, hermano, yo camino como un olor grato cada mañana, cada día, todo el tiempo. Cuando mis pensamientos generan suciedad y vileza, constantemente los quemo en la oración, los llevo a la presencia del Señor, le digo, Señor, la inmundicia en mi corazón se manifiesta. Porque a veces nos enfocamos en no hagas cosas. Y así criamos a nuestros hijos. Y así vivimos también a veces en nuestros matrimonios. Ay, pero ¿por qué? No hagas eso, no hagas eso. Y queremos vernos bien solamente, exteriormente. Hermano, la escritura no nos está enseñando solamente eso. Ella quiere mostrarnos la profundidad de la maldad de nuestro corazón y hacernos ver, ¿por qué piensas eso, Adrián? ¿Por qué tienes esa codicia? Y a veces yo digo, Señor, necesito entender eso con mi hijo, con mi esposa. Porque a veces me enfoco solamente en la conducta y deseo entender por qué mi hijo reacciona o responde de una u otra forma. ¿Por qué mi esposa responde de una u otra forma? ¿Por qué usted responde de una u otra forma? Y poder llevar a entender que el olor grato del Señor viene desde un entendimiento, viene de una obra sobrenatural del Espíritu Santo por medio de la meditación en su palabra, de deleitarse en su palabra, de alimentarse de su palabra, hermanos. No enfocarnos solamente en cosas externas. Mire, el tabernáculo, nadie lo podía ver por dentro, solamente el sumo sacerdote. No se podía ver. ¿Qué nos está diciendo? Que la verdadera obra es interna, es desde el corazón. Se entraba al trono de Dios, como lo vimos la semana pasada. El trono de Dios, hermano amado, ha venido a ser establecido en su espíritu, en el suyo. El reino de Dios ha venido. Cuando el Señor decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, no había entrado todavía. Cuando el Espíritu Santo descendió, vino a posar en aquellos 120 que estaban ahí en el aposento alto. Y el reino de Dios vino sobre ellos en forma de lenguas de fuego. ¿Qué hicieron ellos inmediatamente? Acciones de gracias. ¿Cuáles eran las acciones de gracias? Empezaron a hablar en diferentes idiomas ahí. Esos idiomas que ellos tenían era una señal, evidentemente, porque había ahí congregados muchas personas de muchos países que practicaban la religión judía y hablaban muchos idiomas diferentes. Y Dios le dio a cada uno un idioma. ¿Para qué? Para que predicaran las gracias, las misericordias del Señor, y todos oían. Y para los incrédulos y los locos parecían borrachos. Hoy en día la iglesia calla, la iglesia no habla, no predica el evangelio. Queremos vernos bonitos, portarnos bien, pero no queremos hablar las gracias que el Señor ha dado. No predicamos a nuestros hijos el evangelio. No nos predicamos entre nosotros el evangelio. Nuestras palabras son truanes, son necias, son deshonestas. Esas son las palabras que están en nuestra boca. Y miren, no quiero enfocarme solamente en lo que hablamos, hermanos, sino meditar. ¿Por qué lo digo? Señor, ¿por qué sale eso de mi boca? ¿Por qué me deleito en esas tonterías? ¿Por qué, Señor, mi acción de gracias no es hablar de ti y mostrar tu gracia y tu gloria, Señor? Porque yo quiero ser un hombre grato. Acompáñame, 2 Corintios 2:16. Este pasaje que usted va a leer conmigo tiene una forma de darle luz con la cultura griega. La cultura griega, cuando entraba el ejército,
entraba a Roma y había, no sé si alguno de ustedes vio alguna vez la película de Gladiador, donde ellos entraban, había una entrada así, o la de Máximo Severo, entraba el ejército y entraban ellos con cuando venía el ejército, mandaban a unos siervos a que quemaran incienso. Entonces el incienso olía por toda la ciudad. Antes de que llegara el ejército, el incienso olía por toda la ciudad. Entonces la gente sabía, se habían perdido o habían ganado de acuerdo al olor del incienso. Cuando entraban, pues la gente se conglomeraba en la entrada de la ciudad y recibían al ejército vencedor. ¿Sí? Esta lectura que vamos a tener del versículo 14 al 17, en segunda de Corintios 2, usted va a mirar eso, pero deseo que usted pueda entenderlo también, como siempre. Todos los textos del Nuevo Testamento tienen un asidero hebreo, tienen figuras griegas, por supuesto, pero también tienen siempre un asidero hebreo. Necesito que podamos verlo aquí. Dice 2 Corintios 2:14, el apóstol Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No el olor de su emoción, no el olor del deseo, del sentir, no, hermanos, de su conocimiento. Y esta palabra conocimiento va a hacer referencia a la comunión que tengo con Dios. Yo paso tiempo con Dios, yo tengo tiempo con Dios, estoy en oración con Dios. ¿Saben dónde se va a ver? Cuando salga. Cuando salga usted, hermano, afuera, con los incrédulos, ahí se ve, no el conocimiento teológico, bíblico que tenga, no, el conocimiento que tenga Dios, la comunión que tenga con Dios. A veces nos enfocamos en parecer bonito. No parezca bonito, sea bonito. Vaya, sea agradable el olor. Dice entonces el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Hermano, esto es descanso. Yo quiero que usted pueda ver la gracia en esto. Hermano, el que se beneficia con el grato olor que expide es usted, no Dios. Si usted es una persona nacida de nuevo, regenerada, receptora de la gracia del Señor, usted es grato olor en Cristo, ya por la obra de Cristo. Incluso cuando usted vaya y lo vituperen y lo insulte por predicar el Evangelio, para usted, para Dios, usted es grato olor en Cristo. No importa que lo menosprecie por causa de Cristo, ¿no? ¿Sí? No importa que lo menosprecien, usted es grato olor de Cristo. Versículo 16. Dice que en los que se salvan y en los que se pierden, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es vasto? ¿Quién verdaderamente está capacitado para hacer esto? Nadie, hermano, nadie está capacitado para ir y predicar el Evangelio. Nadie está capacitado para ir y resplandecer con nadie. Y esta es la respuesta de todos. Es que yo no sé. Y no estoy hablando de que vaya a ser una campaña evangelística. No, hermano, estamos hablando de oler a Cristo. De oler a Cristo. Mire, usted se acerca a un bebé recién nacido y ellos expiden un olor, pero hermano, lo adormece. Es una cosa extraña, ¿no? Rara. Usted lo huele y hasta le procura dar el chupazo, y es una cosa extraña. Es muy rico, ¿sí? Hasta hay un perfume de bebé, ¿no? Un olor de ese de bebé, ¿sí? Y usted lo pone, pero no huele igual, el bebé huele de una forma, ¿cierto? Ahora, yo deseo preguntar, ¿será que el olor de Cristo no será agradable para mí y para los que aman a Cristo? Porque es cierto que hay olores desagradables, que a algunas personas les parecen agradables, ¿sí? Hay un perfume en mi país que se llama Pachuli. Yo no sé si aquí hay también. Hay gente que usa ese perfume. No vamos a hablar de los que lo usan, de sus prácticas, pero lo usan y les gusta.
Bueno, a mí no me gusta, ¿sí? Pero podemos ser honestos porque el texto nos dice que el olor de Cristo a mucha gente no le gusta. Pero hoy en día el creyente quiere agradarle a todo el mundo. Quiere quedar bien con todo el mundo. No quiere ser incómodo con nadie. Pero cuando le sacan la piedra, dicen acá que hasta ahora nadie me ha sabido explicar dónde caramba tiene la piedra colombiana, porque no sé dónde la tiene, pero se la sacan. Entonces, cuando le sacan la piedra, ahí sí usted huele a usted. Así, ahí sí yo huelo a mí y saco mi propia justicia y saco mi propia voluntad, y ahí sí me va a conocer. Que conozca a Cristo. Ese es nuestra invitación, nuestra demanda de parte de Dios, nuestra responsabilidad hoy, hermano. Yo deseo eso. Mire, en mi estudio estuve viendo todos los autores y comentaristas están de acuerdo que el altar de incienso tipifica la oración al Señor, oración de mañana, oración de la tarde, oración continua todo el día. Sí, pero la oración tiene un fundamento. Ese fundamento de la oración dice que Dios no oye al impío. Pero dice también la Escritura que cuando nosotros pedimos de acuerdo a su palabra, Él nos oye y tenemos lo que hemos pedido. ¿Cómo así? O sea que si yo le pido a Dios, yo soy hijo de Dios y le pido a Dios y no le pido de acuerdo a su palabra, no me oye. No, hermano, y qué bueno que no le oiga. Qué bueno que no lo oiga, porque a veces pedimos unas barbaridades y Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís para vuestros deleites, para el deleite individual. Más adelante dice, almas adúlteras. No, ese es Pablo. Pero hermano, pero ahí aplica. Eso es cierto, constantemente estamos divagando nuestras ideas. Pero él dice, si pides conforme a mi voluntad, yo te escucho y pides lo que pides. ¿Qué pide, hermano? ¿Qué pide usted? Señor, yo quiero oler todo el tiempo a ti. Señor, yo quiero que tu juicio constantemente esté sobre mí para juzgar con justicia. Señor, no quiero caminar en mi propio olor. Quiero, apesto. Hermano, cuando el humo del incienso era tan y tan fuerte que impedía que el sumo sacerdote estuviera ahí. ¿Usted ha estado en un lugar donde hay mucho humo? ¿Usted puede respirar humo? Toca salir, hermano. Si no sale, deja de ser usted. Desaparece, se le acabó. Y muere bien rico, huele muy rico, pero se acabó su vida. La Escritura enseña que la gloria de Dios era más pesada que esa nube. Porque con toda esa nube, el sumo sacerdote podía entrar y podía hacer el sacrificio de sacrificar con sangre y hacer todo este rito y salir. Le alcanzaba el poquito oxígeno para eso. Pero dice la Escritura que cuando la gloria de ese Dios descendía sobre el tabernáculo, no podían estar ahí. No podían estar ahí, no solamente por respeto, sino que no se podía entrar. Ahora, esto tipifica algo impresionante. La gloria del Señor está sobre usted. Ya no se obligue a vivir por sus propios medios. Desaparezca. Mengue usted, mengue yo, hermano, para que sea la gloria de Dios en nosotros. El olor grato de Cristo camine. Que cuando la gente le vea, le escuche, le vea de lejos, diga, ay, ahí viene el evangélico. Mire, uso esta frase porque es peyorativa, pero, y a veces a nosotros nos causa escozor. Y nos llamamos reformados. Sí, nosotros somos reformados. Y somos herederos de la verdadera reforma. Porque somos presbiterianos. Pero, ¿eso sabe cómo suena? Así. Soy presbiteriano. ¿Qué es eso? Le da la vergüenza. No, yo soy reformado. No, hermano, si verdaderamente hemos heredado la doctrina histórica, hemos heredado y entendido lo que los reformadores querían, era regresemos a la lectura de la Escritura, regresemos a la forma de los apóstoles, regresemos a cómo ellos nos instruían, regresemos, hermano, somos evangélicos. Y no quiere decir que se llame usted evangélico, ¿no?
porque hoy en día también ese nombre está ya todo trillado, pero deseo que lejos de identificarnos, sí, hermanos amados, con un nombre, nos identifiquemos con aquel que descendió del cielo, que es Cristo Jesús. Identifiquémonos con Él y volamos a Él. Volamos, ya no sé, volamos. Vuela a Él. Vuela a Él. Deseo poder terminar en esta altura del sermón. Que usted esté contento. Que usted esté agradado, hermano. Cuando yo lo vuelo, usted huele a Cristo, de verdad. ¿Sí? Yo deseo que cuando yo me acerque a alguien, yo huela a Cristo. Yo huela a Cristo, hermano. Hay una señora muy curiosa, y esto es una forma de expresarle esto. Una señora cerca de la casa, ella siempre me buscaba para pelear, siempre. Me preguntaba de lo de Halloween, me preguntaba de no sé qué vaina, y yo te daba, sacaba el cuerpo a la bella y me iba así, porque siempre me buscaba para preguntarme, yo no me quería contar, y buscaba y me regañaba. Pero ustedes sí, no sé qué. Yo siempre que tenía una duda sobre algo que le pasaba, iba y me buscaba. ¿Por qué? Porque olía, por lo menos esa partecita, ¿no? No quiero decir que siempre, pero en esa partecita, hermanos, ella sabía dónde ir. Yo deseo eso. Hay cosas en las que estoy creciendo, igual que usted. Yo le pido que me ayude a orar. Aún en mi perfume, en el perfume de Cristo, hay moscas que no he podido dejar de que huelan, me huelen horrible. Y espero que usted me pueda entender la figura de las moscas. Y quisiera tener el tiempo para explicarle. Quisiera tener el tiempo para explicarle la figura de las moscas. ¿Saben quién era el señor de las moscas? ¿Usted recuerda quién era el señor de las moscas? Belcebú, así se llama. Baal, Shebú. Shebú quiere decir moscas. Y Baal, señor de las moscas. Se confundía con el Dios de los judíos. ¿Sí? Algunos lo confundían, algunas naciones. ¿Sí? ¿Y sabe por qué se llamaba Balcebú? Se lo pusieron los judíos, lo pusieron así, porque tenían su templo, su lugar donde lo adoraban, le llevaban sacrificios y le dejaban ahí los sacrificios ahí. ¿Y qué pasa cuando usted deja sacrificios de carne ahí? Pues se llena de moscas, ¿sí? Entonces, por eso le pusieron como una forma burlona, el señor de las moscas. Pero no solamente esto, sino entender, hermanos amados, que nosotros servimos al Señor de señores, al Rey de Reyes, Dios eterno. Y el trono de la gracia ha sido también puesto en usted, para que usted no sea Señor de usted mismo solamente, sino que Él sea Señor de su vida. Y que usted pueda administrar su vida de una forma que podamos oler gratamente, como lo hacía el tabernáculo, el altar del incienso. Se me cae esto. Hermanos amados, le pido por favor que se ponga de pie y vamos a orar dándole gracias al Señor. Vamos a hacer una oración y prepararnos para la Santa Cena. Vamos a orar. Recordemos nuestro Señor. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tu trono precioso, Señor, ha sido, eterno Dios, puesto en medio de tu pueblo, Señor, de tu iglesia. Y tú habitas en medio nuestro, Señor. Y tus pies, Señor amado Rey, el estrado de tus pies es tu iglesia. Y tú señoreas desde los cielos. Eterno Dios, entendemos el altar del incienso, olor grato que es Cristo Jesús en nosotros, bendito Dios. Él expide, porque es el cuerpo de Cristo, desde la tierra, olor grato para ti en las alturas, Señor. Deseamos experimentar constantemente ese olor grato y expedirlo a todos lados donde vayamos, en la predicación del Evangelio, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, Señor. Deseamos constantemente agradarnos de ese olor, Señor. Eterno Dios, gracias. Gracias por el precioso sacrificio de Cristo. Nos preparamos, eterno Dios, sabiendo que has preparado para hoy, Señor, la Santa Cena. Deseamos conmemorar hoy, Señor, tu
muerte y resurrección, regocijándonos en el privilegio que nos has dado, Señor, de poder participar de tu cuerpo y tu sangre, en el sacrificio que tú llevaste a cabo. Y hoy lo conmemoramos y sabemos que estás con nosotros. Gracias, Señor. Cristo Jesús. Tome asiento, por favor.